Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente desde otro lugar de la historia y de los mitos, por supuesto. Hoy me encuentro acá en la localidad de Puchuncaví, aproximadamente 25 a 40, perdón, 45 kilómetros de la ciudad de Viña del Mar. La localidad de Puchuncaví, ¿cierto?, está entre Maitencillo, Ventana, Horcón, una localidad típicamente campestre, ¿ya?, donde se han creado, ¿cierto?, algunos mitos como el que les voy a contar hoy día, que la verdad no es un mito, sino que se ha formado en base a varias especulaciones en el fondo. Pero lo que les estoy mostrando en este momento, donde están los eucaliptus, es lo que se denomina el famoso cementerio de los apestados, ¿ya? Este cementerio está ubicado en las faldas del cerro que se denomina el Cerrillo o el Cerro de la Virgen, que después la vamos a ver, ¿cierto?, que está en la parte superior, que es una virgen que fue instalada acá en la comuna para la protección, ¿cierto?, tanto de estas pandemias que se produjeron hace muchos años atrás y también para darle protección al pueblo. Bueno, este cementerio fue creado, ¿cierto?, a raíz de una gran pandemia que azotó Chile en el 1871, que fue la pandemia de la fiebre amarilla. Por orden del obispo en esa época de Santiago, ¿cierto?, se le ordena a la capilla, ¿cierto?, al cura párroco de acá de la comuna, que establezca un lugar donde se puedan sepultar todas las personas que hayan sufrido, ¿cierto?, la epidemia del cólera. Y se eligió este lugar, y aquí venían a enterrarse todas las personas de distintas localidades, que por supuesto en ese tiempo era muy mirado peligrosamente, ¿cierto?, que alguien se enfermara de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que no habían ningún medicamento que podía controlar. Dentro de eso, es cierto, aparece la penicilina y aparecen todos estos medicamentos, ¿cierto?, que son capaces y en la actualidad controlan perfectamente todas estas pandemias. Pero ustedes comprenderán que en el año 1871 no había nada. Y es ahí como se crea este cementerio, este camposanto, llamado el camposanto de los apestados. Aún quedan algunos vestigios, por ejemplo, esto que les voy a mostrar ahí, que es parte de lo que era la muralla de este cementerio, parte de lo que era la muralla. Los eucaliptos que ustedes ven aquí se plantaron, algunos son de más o menos de la época, o menos, un poquito menos, ¿cierto?, pero más o menos en el siglo XX ya se plantaron, no se sabe por quién, pero se plantaron seguramente para que el lugar sea más identificable, ¿ya? Bueno, en el 1871 comienza esta pandemia que llega a Valparaíso y empieza, por supuesto, a morir gente. ¿Qué gente se enterraba acá? Toda la gente de las localidades o de las zonas aledañas, ¿cierto?, que en el fondo eran villorrios, hoy son localidades, son 25 localidades de la comuna de Puchuncaví. Y esa gente era, por ejemplo, Campiche, Pucalán, La Canela, El Rincón, también Ventana, ¿cierto?, La Greda, Campiche, y todas estas zonas, ¿cierto?, estos lugares que la gente moría y por supuesto la venían a enterrar acá. Y aquí vienen los mitos que han aparecido de acuerdo con la cultura popular. Se dice que aquí se enterraron personas, ¿cierto?, que tenían lepra. Pero eso, la verdad es que si uno escudriña en los recuerdos, ¿cierto?, y en la historia y en los documentos, la verdad que la pandemia de la lepra recién aparece en Chile en el 1920, ¿ya? En el 1920, y ataca principalmente el sector norte de Chile, es decir, Arica, Iquique y los sectores más cercanos a Bolivia y Perú. Obviamente hubieron algunos casos acá, pero no fueron tan grandes, ¿cierto?, que llegaron acá a esta zona y la gente con lepra no estaba aquí. Solamente es gente que se enterró con la fiebre amarilla. De hecho, se crea un leprosario. El primer leprosario que se crea es en la isla Quiriquina, ya en Talcahuano, la isla que actualmente alberga, ¿cierto?, a la escuela de grumetes dependiente de la Armada de Chile. Entonces, obviamente el traspaso popular de información de repente no es tan certero, así que es muy probable que aquí no hayan habido leprosos.
sino que gente más que nada, ¿cierto?, que estaba muy comprometida con la fiebre amarilla, por supuesto en ese tiempo fallecían. Sin embargo, el cura que en ese tiempo estaba a cargo, ¿cierto?, y se le encargó la misión de establecer este camposanto, que era, ¿cierto?, a modo de recuerdo histórico, era don Fermín del Real Martínez. Ese sacerdote fallece en el 1888, ¿ya? En el 1888, a la edad de aproximadamente 62 años. ¿Y por qué fallece en el año 1988? ¿Ya? Como consecuencia de la epidemia del cólera, porque después vino en Chile, estuvo la epidemia del cólera. Y esa epidemia se extendió desde el 88 al 87, ¿ya? Lo cual diezmó, ¿cierto?, una gran cantidad de gente, ¿cierto?, dentro de nuestro país. Pero como les decía, ¿cierto?, hay mucho mito acá respecto a quienes están enterrados acá en este sector. Y cuentan los contemporáneos, la época, ¿cierto?, que la gente los traía en carretones, pero eso es más que nada un traspaso de la cultura, ¿ya? Pero la verdad es que en estricto rigor, ¿cierto?, la gente que está enterrada aquí, las personas que están enterradas aquí de las localidades aledañas, son prácticamente por el motivo del cólera y principalmente por la pandemia de la fiebre amarilla. Entonces, este lugar, ¿cierto?, como les decía, se plantaron estos eucaliptos que son añosos, pero no se le atribuye a nadie. Algún vecino, ¿cierto?, que quiso testimoniar o dejar implícito el lugar donde está el famoso cementerio de los apestados, plantó estos famosos eucaliptos. Ahora, este no es el único de los cementerios apestados que existe acá en Chile, ¿eh? Hay muchos más en el norte, por ejemplo en Antofagasta, hay como 2 o 3 cementerios que también se conocen como los apestados. Pero esos cementerios sí, que ahí había lepra y ahí habían otra cólera. También tenemos que recordar que la fiebre amarilla llega a Valparaíso a través de los buques, ¿ya?, de los buques provenientes del extranjero, y se disemina, ¿cierto?, a través de todas estas localidades que están muy aledañas a Valparaíso. Entonces, como les decía, ¿cierto?, este es un lugar, es un cementerio, ¿ya?, y es propiedad, este sector es propiedad, todo este pedazo es propiedad de la iglesia, en este caso propiedad de la iglesia de Puchuncaví. Entonces, este es el famoso cementerio de los apestados, ¿cierto?, que ha tenido muchas historias. Hay gente que no viene, ¿cierto?, porque creen que todavía hay algo acá, pero por supuesto ya desde 1871, imagínense ustedes, ya está todo convertido en tierra. Entonces, como les mostraba, ¿cierto?, hay aquí un pequeño vestigio de lo que era, ¿cierto?, el muro que protegía este camposanto, porque en el fondo es un camposanto. Ahora que no se haya considerado como tal y se haya quedado abandonado, es simplemente por la cultura popular y el miedo, ¿cierto?, que podría haber contagio. A lo mejor podría haber, pero ya desde 1800 a la fecha es poco probable. Cuando nosotros éramos más jóvenes quisimos hacer un estudio respecto a si había contaminación, haber hecho algunas excavaciones, ¿cierto?, para ver algo, pero la verdad es que no nos atrevimos, ¿cierto?, porque también en esa época, ¿cierto?, también consideramos que podía ser peligroso. Pero hoy en día con la tecnología actual se podría hacer algo, ¿cierto?, pero ya pasado el tiempo, ¿cierto?, no es necesario, ¿ya? Pero sí es necesario recordar que aquí, en la comuna de Puchuncaví, existe este cementerio que se denomina coloquialmente como el cementerio de los apestados, donde se enterraron personas, ¿cierto?, que murieron por la pandemia o la epidemia de la fiebre amarilla. Y por supuesto hay algunos también que se enterraron después del año 1888, ¿cierto?, del 87 al 88, que se extendió la epidemia del cólera. Pero dudo, pero tampoco tengo que dejar la duda razonable que pueden haber habido aquí alguna persona que haya muerto por lepra, ya que, como les comentaba anteriormente, la lepra principalmente llega a Chile en el 1920 y se establece principalmente en el sector norte. Y también se traslada, ¿cierto?, a la isla de Pascua, que fue uno de los 2 leprosarios que existió en Chile, la isla Quiriquina y la isla de Pascua. ¿Ya?
Ahora este camposanto está a los pies, como les decía, a los pies del Cerrillo, que es un pequeño cerro, un montículo, ¿cierto?, que mira hacia la localidad de Puchuncaví, donde se instaló ahí una iglesia, una imagen de la Virgen, ¿cierto?, para protección ante la pandemia o la epidemia, y ante protección, ¿cierto?, los fenómenos meteorológicos, ¿cierto?, los fenómenos, todo lo que tenga que ver con terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta iglesia, ¿cierto?, esta imagen, que a ver si más adelante la vamos a ver, lleva bastante tiempo acá y se peregrina los 8 de diciembre, sube todo el mundo a pie, ¿cierto? Y gente que habitualmente viene a pagar sus mandas y a hacer sus oraciones. Entonces, como les cuento, ¿cierto?, este lugar llamado, ¿cierto?, el famoso cementerio de los apestados de la comuna de Puchuncaví. Nos vemos en otro lugar de Chile con otra historia, ¿cierto?, como suele estar permanentemente acá en nuestro Chile. Tantas historias, ¿cierto?, que a veces son mitos, pero hay que desmitificar algunas cosas, como les comentaba el tema de la lepra, que la verdad es que no. O sea, aquí solamente cólera y fiebre amarilla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.